o en provincia, bueno, tienen diferentes, obviamente, normativas. Lo que queríamos dar, como siempre, la misma forma que lo dimos la vez previa, digamos, que estuvimos allá, comentar un poco ciertos, en esta primera parte, hablar un poquito de algunos conceptos de acústica, y en la segunda parte hablar específicamente de aplicaciones, ¿no? De ejemplos que tuvimos tenido, casos de uso, diferentes obras, que creemos que tal vez es lo más interesante, pero siempre nos interesa como hacer una intro, también porque sé que hay gente que tal vez no es específica de la carrera y tal vez no tuvo la misma formación, y es interesante para entender dónde estamos parados. Obviamente siempre en el ambiente sonoro tenemos muchas fuentes, cada vez más, digamos. Eh, Nuestro paisaje sonoro se va conformando y se va haciendo cada vez más complejo. Podemos tener fuentes fijas o móviles, que es algo que a veces también se ve en las normativas, a qué aplican, digamos, o en las legislaciones. Tenemos conceptos como salud y como molestia, que son lo mismo y no tanto, digamos, a veces implican por diferentes lados. Y luego tenemos tanto emisores como receptores, digamos, y a la vez ambos pueden ser una cosa o la otra, depende la condición, depende del lugar, depende de qué es lo que estemos analizando, digamos. Tanto una fábrica puede ser, generalmente va a ser un emisor, pero una vivienda podría ser o también un emisor o un receptor. Podría ser alguien que genere una molestia a un vecino, digamos, o puede ser alguien que esté recibiendo una molestia o un nivel sonoro de emisión de una fábrica, de la calle también, de los autos, pero bueno, generalmente no es tanto el foco de este tipo de soluciones y de este tipo de miradas, porque son miradas más de un plano más urbano y más de planeamiento, y más de planificación, que llevan otras soluciones, digamos, o llevan soluciones más complejas. Como para comentar solamente de qué hablamos cuando hablamos de sonido y que, en qué unidad lo medimos siempre en decibel, en realidad en el bel, y luego lo hacemos en decibel por un tema de facilidad, digamos, y generalmente, perdón, aplicamos lo que es la ponderación A, que como calculo que varios de ustedes ya saben, es básicamente una forma simplificada de cómo el ser humano percibe el sonido, con ciertos límites, a ciertos niveles, pero es más sencillo, digamos, y es más cercana a la realidad que si uno hablara en decibel directamente o en lo que sería una ponderación Z, digamos, una ponderación lineal. Entonces, por eso siempre, en general, las legislaciones que vean, las normas que vean, van a estar referidas principalmente y casi todas a DBA. Después tienen ciertas correcciones a veces o ciertos detalles. Como guía de niveles, para saber en qué niveles hablamos, tenemos muchos valores que podemos hablar, pero digamos, una oficina, por ejemplo, puede estar en los 60 decibeles, puede estar en los 50, depende un poco lo complicado, cómo sea la distribución, digamos, de las personas, si es una oficina abierta, si es una oficina cerrada, si son cubículos, tal vez pueden ser niveles más bajos que tengan de presión sonora. Reuniones también pueden estar en valores de 70, de 80, depende un poco. En lo que es normativo respecto a la legislación laboral, los 85 decibeles, perdón, son la norma en general para 8 horas, porque ahí hablamos de dosis y hablamos de una exposición, por lo tanto, cambia un poco si esa cambia en realidad, si esa exposición es de más o menos horas. Y luego tenemos valores más elevados que pueden ser aún mismo en las calles, puede haber valores de 90 decibeles en ciertas esquinas muy complejas, y tenemos también, bueno, recitales o, por ejemplo, ya llegando al umbral de dolor, tanto fuegos artificiales desde una cercanía como, bueno, despegue de aviones y ese tipo de cuestiones. Eh, lo mismo, para hacer una intro, tenemos diferencias de ubicación en espectro y eso también, digamos, dónde está ubicado en frecuencia. El ser humano escucha básicamente entre 20 y 20.000 Hz, que es como se mide en frecuencia, y hay diferentes lugares de ubicación, digamos, en este espectro, dependiendo, por ejemplo, acá, mostrando solamente en forma sencilla, dos instrumentos, una flauta o un trombón, un trombón, no, perdón, un- se me fue. Bueno, pero tienen diferentes ubicaciones en el espectro, más grave o más agudo, digamos, frecuencias más bajas, frecuencias más altas, y de la misma manera eso va a pasar con fuentes de ruido, o con personas, o con un montón de otros aspectos, digamos, de otras fuentes de ruido podemos tener grupos electrógenos y demás.
En lo que es absorción acústica, digamos, que nosotros siempre, para enmarcarnos, dividimos en lo que son tratamientos referidos más a absorción y lo que tiene que ver con aislamiento. Entonces, en lo que es absorción, lo que intentamos hacer siempre es absorber esa energía, valga la redundancia, digamos, en cualquier recinto cerrado, abierto también, pero es más claro en un recinto cerrado, cuando ese sonido intentaría impactar, digamos, ¿no? Se refleja en una pared, bueno, va a haber parte de energía que se refleja, pero va a haber parte de energía que va a ser absorbida por cualquier material que enfrente a esa pared, por ejemplo. Cualquier material que esa pared esté compuesta. Es decir, un cemento, un ladrillo también va a absorber, pero va a absorber muy poco. Entonces, lo que uno intenta hacer es agregar materiales que absorban más. En este caso hay una placa, por ejemplo, eh, como vemos acá, pero podría ser otro tipo de material. ¿Para qué buscamos esto? Bueno, ahora tenemos diferentes, como les decía, diferentes tipos de materiales. Tenemos tanto materiales que funcionan, o sistemas en ese caso, que funcionan más tipo resonador, eh, con perforaciones, sean estas ubicadas en cierto valor de frecuencia o sean simplemente como un paso a veces, materiales porosos específicos, que serían este tipo de placas, y elementos colgantes que funcionan como elementos de absorción en sí, que podría ser, además de, como vemos acá, baffles, eh, podría ser una silla, por ejemplo. Si uno está hablando en una habitación, es el efecto que pasa cuando uno entra, si uno va a una casa, digamos, y una habitación está vacía, sin ningún tipo de elemento, sin ningún tipo de uso, y luego cuando vamos empezando a agregarle cosas. Una cama, por ejemplo, con su colchón va a absorber de manera suficiente, si el ambiente es chico, por lo menos para cambiar cómo uno percibe acústicamente ese entorno, ¿no? Y luego todas las cosas tienen un cierto nivel de absorción, digamos, ¿no? Tienen este que veíamos acá, este alfa, tienen un coeficiente que va a variar por la frecuencia, que va a tener eh, diferentes dibujos dependiendo del tipo de material, digamos, ¿no? Entonces va a variar en la frecuencia de diferentes maneras, pero van a absorber en alguna medida. Lo que uno busca desde el lado de la absorción es justamente, bueno, mayor absorción, aunque no siempre. ¿Y qué es lo que asociamos? ¿Qué palabras podemos asociar con la absorción acústica? Eh, Inteligibilidad, es decir, en un recinto cómo yo me escucho y cómo puedo hablar, cuánto me pueden entender, sea una sala de conferencias o sea una oficina, tanto para bien como para mal, porque una sala de conferencias será interesante, pero una oficina a veces no es tan bueno que haya una inteligibilidad tan alta, porque puede generar que hasta incomodidad, digamos, porque tal vez entre diferentes puestos de trabajo se pueden estar escuchando lo que están hablando y no siempre es interesante esto, digamos, depende del caso. Eh, Esto va a cambiar en el confort, justamente, a la vez, si una oficina es demasiado reverberante, va a generar una molestia, va a generar un lugar donde uno no quiere estar. No solo una oficina, un restaurante, por ejemplo, de la misma manera que antes. En un restaurante me va a interesar que la persona que tengo al lado la pueda escuchar y pueda hablar, pero tal vez no me va a interesar escuchar a los que están en 4 mesas más allá. Y este confort va a hacer que yo me quede más tiempo o no me quede más tiempo. Eso está comprobado, digamos, obviamente que depende un poco del caso y del tipo de restaurante, del tipo de lugar, pero cambia, cambia el tiempo que uno se termina quedando en diferentes lugares. Eh, la salud también, porque la observación acústica, digamos, disminuyendo los niveles que están en un lugar y haciendo que yo tenga más confort, eso repercute obviamente en la salud, la calidez de un lugar, la privacidad, como decíamos antes, referido a la inteligibilidad también en parte, y también porque aún estando solo, el hecho de que un entorno tenga más absorción generalmente ayuda a que uno lo sienta más privado, lo sienta con otro tipo de calidez también, haciendo un puente por ese lado. Y por último, en este picanteo así de palabritas que hablamos, la contaminación, porque todo esto está vinculado con la contaminación acústica que podemos generar o que podemos evitar generar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos controlar generalmente con la absorción? A grandes rasgos, es lo que sería la reverberación de un lugar, además de, bueno, ¿qué es la reverberación? Entiendo que muchos de ustedes ya lo sabrán, pero es básicamente el tiempo que pasa, digamos, desde que uno apaga una fuente hasta que
ese nivel baja a 60 decibeles, digamos, cómo es esa curva, cuánto demora esa curva en segundos, va a dar tiempos más largos, obviamente, cuando el recinto tiene menos absorción, y tiempos más cortos cuando el recinto tiene más absorción. Además de influir mucho el tamaño del recinto, obviamente. Un recinto más grande, por defecto, va a tener tiempo de reverberación más largo, y ahí es donde uno tiene que controlarlo más, digamos, ¿no? Recintos más chicos van a tender a tener tiempos más cortos, y tal es la cantidad de absorción que uno agregue, rápidamente se va a notar esta diferencia. Obviamente que esto no es solo esto, y uno tiene varias aristas que va controlando, depende del tipo de lugar. Acá tenemos, bueno, una guía de recintos con diferentes valores, para tener una idea solamente, desde tiempos muy cortos para salas de conferencia, o bueno, relativamente con intermedios, digamos, de 0,7 a 1 segundo, depende del tamaño de esta sala, depende de la sala, y salas de concierto de diferentes tamaños que tienen diferentes tiempos de reverberación, o se recomiendan diferentes tiempos de reverberación, pero que a la vez también va a depender del tipo de música que se utilice, que se vaya a utilizar en ese lugar y demás. Y estudios de radio que tienden a ser mucho más secos, porque justamente uno lo que quiere escuchar del otro lado tal vez es solamente la voz directa, aunque también ha ido cambiando cada vez más cuando, bueno, cuando hay tal vez o shows en vivo o cuestiones de ese tipo. Obviamente que si uno hablara eh, hace muchos años atrás, los estudios de radio tenían otro estudio para las bandas específicas, justamente para que toquen, porque no tocarían en el mismo estudio que están tocando ellos, porque no sería cálido, no daría una buena sensación. En este sentido, y solamente también pasando rápido, eh, como hablábamos que tenemos diferentes tiempos y diferentes requerimientos o diferentes búsquedas según qué es lo que se presente en cada recinto, tenemos, obviamente eso repercute en los valores que se recomiendan. Acá tenemos, esto es de una norma alemana, que es la DIN 18041, eh, donde, por ejemplo, da una recomendación de lo que sería el TR-Mid, que básicamente es un promedio entre dos bandas, en las bandas centrales de 500 y de 1000 Hz, banda de octavas, y da valores distintos a partir del volumen, si se trata de una exposición musical, digamos, una presentación oral, como podría ser una sala de conferencias, o un lugar de comunicación intensiva, como podría ser, por ejemplo, una oficina. Y a la vez también cambia la distribución en frecuencia recomendada, es decir, en un lugar que se va a utilizar, ahí me faltaron, pido perdón, las referencias abajo, pero lo que vemos abajo a la izquierda es pensado en comunicación oral, digamos, ¿no? En presentación oral, bueno, en comunicación intensiva, en este caso, digamos, en lugares donde la voz hablada es lo importante, y a la derecha, abajo a la derecha, lo que vemos es para recintos musicales, en donde generalmente una presencia mayor de bajos, digamos, de frecuencias bajas, ayuda a realzar, a dar una calidez distinta al ambiente, y es algo que se busca. No es que uno busca ese valor generalmente que sea el mismo en todas las frecuencias. Eh, por el otro lado, lo que siempre nos gusta dividir un poco es lo que es el aislamiento, porque muchas veces se confunde cuando uno quiere, es muy común, digamos, y tal vez a muchos de los que están acá, el día de mañana cuando trabajen, les va a pasar mucho que desde el lado del cliente se confunde mucho, digamos, cuál es el problema de aislamiento respecto de la absorción. Por decir, van a querer comprar unas placas para ponerlas en la casa porque escuchan al vecino, por decir de una manera, ¿no? Es lo más básico. Y obviamente que eso no va a favorecer de ninguna manera. En el mejor de los casos, si lo pusieran del lado del vecino, podría favorecer en algo, en muy poquito. Entonces, no tiene sentido, y eso es algo que uno siempre contra lo que uno siempre tiene que hablar y estar ahí para que se entienda bien, digamos, que cuando uno habla de aislamiento son como dos mundos distintos hasta un cierto punto de lo que es absorción respecto al aislamiento. Entonces, en este caso simplemente estamos hablando respecto a una energía que tengo en algún lugar, digamos, un nivel sonoro, cuánto se transmite al otro lado. Y para eso lo importante es cuánta resistencia, digamos, presenta ese elemento, por decir una manera, ¿no? Cuánto deja pasar o no. Tenemos dos parámetros como más tradicionales y más clásicos, que son el STC, que es el Sound Transmission Class, y el RW, que es el índice de reducción aparente, que depende un poco de la normativa. En nuestro caso, las IRAM, que vienen referidas más a las ISO,
vienen por el lado del RW, pero el STC lo van a ver mucho probablemente, ya lo deben conocer, en lo que es más la ASTM, digamos, lo que son anglosajonas. ¿Qué formas tenemos, digamos, de trabajar contra estos temas, ¿no? Contra lo que es aislamiento. Bueno, tenemos varias aplicaciones, digamos, pero generalmente uno intenta buscar agregar distintos materiales, jugar con cavidades más grandes, es decir, separarlas, las placas de yeso, en el caso que uno agregue sobre una pared que esté hecha previamente o no, digamos, sobre un elemento base que esté o no. Y por defecto, digamos, lo más tradicional sería que uno agrega un tipo de lana de vidrio, de lana mineral y alguna placa de yeso enfrentada. Luego de eso, bueno, uno tiene mucho, como digo, para jugar. Eh, Entre lo que nosotros tenemos, para comentarlo, digamos, están lo que son Phonak Barrier, que es una lámina vinílica muy pesada, de lo que a las veces del plomo previamente hace muchísimos años, que por razones obvias no se utiliza más. Eh, y básicamente lo que intenta es darle más peso a ese tabique de una forma más sencilla, porque tiene pocos milímetros, digamos, tiene 3 milímetros de espesor, 2 o 3 milímetros, dependiendo cuál, y entonces de tal manera esto hace que, bueno, que uno intente en poco espacio, digamos, ganar mucho mayor aislamiento y a la vez genera una, digamos, un agarre de las dos placas de una forma distinta, digamos, que las hace trabajar de otra manera, las hace fijar de otra manera. Después, por otro lado, en lo que es, eh, obviamente que lo que es placa de yeso también podría ser una placa cementicia, podría ser un MDF, hay un montón de opciones, digamos, y también las opciones dependen de qué es lo que se vaya a pensar en hacer. Después hay muchos detalles en cuanto a cómo tratar eso, a cómo agarrarlo, hay diferentes tipos de elementos que hacen que esas paredes se agarren lo menos rígida posible, digamos, a la pared de base. Eh, ¿Por qué? Porque uno siempre lo que busca para mejorar el aislamiento es que quede lo más flotante posible, digamos, que lo interno, donde uno está, donde está la máquina que hace ruido, o donde está la sala de ensayo, por ejemplo, quede lo más flotante posible, que transmita lo menos posible al otro lado. Y para esto tenemos elementos específicos a veces que ayudan a que la conexión sea menos rígida entre la pared que yo estoy haciendo y la de base, y entonces, bueno, con eso mejoramos y disminuimos esa transmisión, digamos, que se da de esa manera. Por otro lado, lo que tenemos también, que a veces no se mira tanto, pero que es muy relevante, es lo que es mejorar el ruido de impacto, digamos, y la transmisión por ruido de impacto, porque no solo es el impacto, sino también es el hecho de que eso quede flotante y ayudar a todo el flotante. Entonces, acá lo que vemos es un material de impacto, hay otro tipo de materiales, este es un material que traemos nosotros, que se llama Impacto Dan, básicamente son láminas también, pero de celda cerrada, justamente a diferencia de la absorción que serían celda abierta, digamos, porque uno quiere que la energía entre de alguna manera y sea transformada en energía calórica. Acá lo que uno quiere es que no, que presente, digamos, una resistencia distinta y hace como que todo el sistema esté flotando. Otros sistemas lo hacen también con lanas, con algún tipo de lana y con tacos de goma, con tacos de goma o neopren, digamos, o bien, llegando a niveles mucho más altos, con resortes, que lo mismo se puede pensar para un techo, para un cielo raso. En este caso tenemos, por ejemplo, este tipo de láminas se ponen, obviamente, en toda la superficie y a la vez subiendo, y luego se genera un tipo de carpeta. Esta pared que está acá podría estar montada también sobre la carpeta, digamos, ¿no? Podría estar hecho todo este lado. Eso a veces depende del tipo de aplicación, digamos, o de cómo se pueda llevar a cabo la obra. Acá tenemos un ejemplo, esto sí lo puse acá cerquita, porque en general si no los ejemplos los vamos a tener después, pero de cómo se instala este impacto DAM, como vemos, es toda una lámina, digamos, es todo un rollo que viene, y bueno, obviamente que va agregado a los bordes, posándose uno arriba del otro para que no quede ninguna discontinuidad, digamos, que pueda tocar y hacer un puente acústico. Vemos que hay una columna, por ejemplo, que pasa ahí, y la columna también está tratada, para que la columna tampoco sea un paso, la pared del fondo y sobre esta pared también se eleva. Acá tenemos, por ejemplo, del otro lado algo similar, y a la vez
también los propios caños, que si estuvieran en el medio de la sala, por la razón que fuera, deberían ser tratados también de la misma manera. En este caso, como están contra un borde, contra una pared, bueno, son tomados como el contorno entero. Obviamente que luego, si uno hiciera una pared sobre esto, hay que hacerla de tal manera que esté lo más desconectada posible, digamos, de la pared base, para no hacer ese puente, para no terminar volviendo, digamos, a conectar lo que uno ya intentó desconectar, que sería un poco la idea. Eh, y a la vez esto me sirve para comentar que, bueno, ese siempre es un detalle. Todo lo que son columnas, pilares y demás tienen que bordearse, digamos, con la misma solución que uno está haciendo. No, no tiene sentido que uno haga toda una pared del nivel de aislamiento que sea y luego se encuentre con una columna y la columna me corte eso, digamos, y arranque después al otro lado de la columna, digamos. Uno tendría que bordearlo justamente para mantener ese aislamiento y mantener esa desconexión con el elemento de base, esa conexión rígida. En lo que son dentro de lo que es aislamiento, digamos, valores de RW, digamos, del parámetro que hablábamos, globales y de referencia solamente, esto, por ejemplo, son en realidad valores en RA, digamos, tienen como una corrección mínima, y son extraídos de un catálogo de elementos constructivos de España, del CTE, que es bastante interesante como guía a veces para tener valores base, de saber dónde uno está parado. Eh, a ver, tenemos diferentes elementos, solo para comentar algunos. Acá tomamos un ladrillo cerámico hueco, digamos, de 70 milímetros, revocado, que puede llegar a un RW de 36. Obviamente que estos son valores teóricos. En la práctica siempre esperen que estos valores estén por lo menos 5 decibeles más abajo, muy probablemente tal vez 10 decibeles más abajo. ¿Por qué? Porque justamente, por un lado, la propia variación del material, y segundo, que siempre va a haber una conexión y algún tipo de transmisión, digamos, por todos los elementos que están conectados, que va a hacer que no sea tan perfecto como en un laboratorio. En un laboratorio está todo flotante de tal manera que uno esté midiendo solamente, digamos, lo que está queriendo medir. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, bueno, bloques de hormigón con valores más altos. Vemos, por otro lado, tal vez en la parte de abajo, cómo es mucho más difícil conseguir esto a veces o con paredes dobles de yeso, ese tipo de niveles, lo que serían todos tabiquería, digamos, de obra seca, y a la vez lo que son vidriados, que en general van a tener niveles mucho más bajos, y es un problema porque, bueno, generalmente va a ser lo que termine gobernando, digamos, el sistema, gobernando la situación que yo tengo. ¿Por qué? Porque si yo de pronto tengo una pared que aísla, refugio mío, aísla muchísimo, pero de pronto después tengo una ventana que realmente no sirve, o una ventana que es muy pobre, digamos que en cierta forma si uno lo viera en agua va a pasar todo por ese lado, digamos, todo por la arista que tiene menos aislamiento. Entonces es muy importante tener atención a esos detalles, digamos, de, de no dejar pasar este tipo de cuestiones. Y lo mismo pasa, por ejemplo, hoy en día mucho con lo que son curtain wall, o sea, con lo que son paredes completamente de vidrio en oficinas y demás. Uno tiene ahí una diversidad de flancos eh, que hace muy complejo a veces tratarlos, porque eso tiene toda una cara de vidrio externa, digamos, que con sus marcos, con sus frames, que a veces no, que en general casi nunca se pueden tocar porque están calculados estructuralmente de cierta manera, pero eso tiene un problema porque es una conexión entre el lugar y el lugar, esto que hablábamos del pilar, que yo lo paso por todos lados, bueno, acá no lo puedo hacer, entonces a veces no puedo ni siquiera llegar a tocarme y a sellar realmente contra el marco que está instalado. Por lo tanto, ahí estoy dejando una luz de aire, una luz, sí, de aire que pasa, digamos, y es muchísimo el aislamiento que se pierde por ese lado. Entonces, eso es muy importante tratar siempre lo mejor posible ese tipo de cuestiones, y bueno, y entender que no es que uno tiene que reducir los vidriados, pero saber que la limitación siempre va a ser mayor, digamos, cuando uno tenga algún elemento translúcido, o también las aberturas, digamos, cualquier tipo de apertura, aún siendo ciega. Yendo a lo que son... Esteban, ¿me disculpas un minuto? ¿Cómo no?
Te quería comentar que ya se ha integrado Fernando, a lo mejor no lo has visto porque está con pantalla completa, pero Perfecto, Fernando está acompañándote ya en la charla. perfecto. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Fer. Eh, cualquier cosita, cualquier cosita obviamente me para sin problema y lo vamos charlando. Eh, Activé el micrófono para saludarlos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola Fernando, bienvenido y gracias por estar. Bueno, de nada, muchas gracias. Bueno, quedo atento a Esteban. Dale. Bueno, comentábamos respecto a estos niveles, en lo que son, esto es una norma, la norma IRAM 4044, que es una norma no obligatoria, digamos, sino de recomendaciones de aislamiento, tiene valores también de impacto. Acá me centré en lo que es aislamiento a ruido aéreo, digamos, y para nombrar algunos lugares, otra cuestión, estos son valores in situ, es decir, son valores ya. Digamos que si uno tuviera que pensarlo en laboratorio, tendría que estar pensando en calcular 5 o 10 decibeles sobre este valor, siempre hablando de valores globales, además, no estamos hablando de esa distribución en frecuencia y como sea. Pero en principio en valores globales, como regla así sencilla, tal vez uno tendría que pensar en esos valores para asegurarse, entre comillas, que luego en la obra in situ va a poder llegar a estos niveles de rendimiento acústico. Eh, entonces, para nombrar algunos de todos los valores que tiene, si hablamos de viviendas, que son los tres primeros que figuran ahí, tenemos valores entre viviendas linderas, por ejemplo, un RW', un prima W, de 56 dB. Entre habitaciones de una misma vivienda se recomienda un nivel de 41 dB. Y las puertas, por ejemplo, se recomienda un nivel de 33 decibeles. Sabemos que ya de por sí, aun cuando la norma es bastante exigente en ciertos aspectos, no tiene la misma exigencia en las puertas directamente porque sabe que en general es mucho más difícil, digamos, posibilitar ese aislamiento. Entonces, tenemos valores ya adecuadamente más bajos, y en realidad también la norma especifica valores distintos cuando hablamos de tabiques ciegos, pero que tienen algún tipo de abertura. Luego, si vamos los dos ejemplos que siguen, digamos, uno arriba y uno abajo, que son de hotel, entre habitaciones o puertas entre habitaciones y circulaciones, por ejemplo, las puertas ya que se recomiendan son puertas de nivel mayor, por ejemplo, ya se recomiendan unas puertas que tal vez no sea una puerta acústica, pero está algo mucho más cercano a una puerta acústica, porque como mínimo tendría que tener mayor cuidado, digamos, en todo lo que es burletes y tener un poco más de peso. Y en los contactos, digamos, tener mucho cuidado, y entre habitaciones se busca un nivel también elevado de 53 dB. En lo que sería salud, tenemos un nivel que acá comento, que es el de entre habitaciones o consultorios entre sí, que son 56 decibeles, similar al que pedíamos entre diferentes habitaciones. Obviamente que esto en la práctica es muy difícil que exista, y lo más probable es que se esté abismalmente lejos. Pensemos que un tabique simple de Durlock, con suerte, en laboratorio tal vez puede llegar a los 30 decibeles a veces, o a los 35 decibeles, y en la práctica muchas veces está cerca de los 20. O sea, he tenido situaciones de medir y que estén 20 o en menos de 20. Y he medido en algún lugar de así de hospital, en realidad en unas salas del Hospital Italiano, por ejemplo, acá de Buenos Aires, que estaban en esos niveles y eran habitaciones, por ejemplo, para nenes que tenían que hacer estudios de sueño. Obviamente que teniendo 20 decibeles de aislamiento era imposible porque se escuchaba un nene al lado del otro. Eh, y después en ciertas oficinas también ha pasado que manejaran este tipo de niveles. Por este tipo me refiero a niveles del orden de 20, 25 decibeles o menos. Y ahí muchas veces lo que tiene que ver son con detalles respecto a que los tabiques, por ejemplo, estén completos. Eso es un gran detalle a tener en cuenta, que muchas veces, de la misma forma que no se trata un pilar y se lo deja libre, el tabique se completa con el cielo raso y se hace un cielo raso continuo, digamos, entre todas las oficinas. Y eso genera un flanco enorme, porque a la vez ese cielo raso generalmente no es un cielo raso ciego, sino que va a ser un cielo raso que tiene plaquitas, digamos, de lana de vidrio suspendidas. Entonces, esas plaquitas dejan pasar mucho nivel sonoro, digamos, tienen muy poco aislamiento, y a la vez el tabique está totalmente abierto por el lado de arriba. Entonces, en general, siempre la recomendación debe ser llegar de losa a losa cualquier tabique para intentar que ese nivel de aislamiento se cumpla.
por último, de los que tenemos acá de ejemplos, tengo un ejemplo, digamos, de educación, digamos, hay dos ejemplos que son entre salas ruidosas y aulas, o entre aulas y salas similares, digamos, entre dos aulas, que 60 en el primer caso, 53 en el otro. Obviamente tiene que ver con que si uno piensa en una sala ruidosa, va a pensar en una sala donde va a haber más nivel sonoro, sea, por ejemplo, tal vez, o de diferentes edades, o algún tipo de uso musical, no tampoco una sala de ensayo, porque una sala de ensayo podría tener mucho más y se supone que entonces tendría que ser mayor el aislamiento. Pero bueno, eso para ubicarnos un poco. Yo para cerrar un poquito esta primera etapa, hacemos unos minutitos, les comento un poco lo de asesoramientos y cómo nosotros los intentamos llevar a cabo, asociándolo con lo que hablábamos al comienzo y con las mediciones que nosotros hacemos. Cuando uno busca algún tipo de asesoramiento, digamos, para unas oficinas o para un edificio de viviendas o para lo que fuere, lo primero que uno mira, lo previo que uno mira, comienzo todo, es decir, bueno, qué fuentes de ruido tengo y qué recintos principales tengo, digamos, o sea, sea una sala de ensayo, o sea un grupo electrógeno, o sea un chiller, o lo que fuere, digamos, que pueda estar haciendo ruido. Entonces, a partir de eso, encontrar primero eso, si ya hay un plano, si ya hay alguna idea, aunque sea previo, digamos, básico, y los recintos también que puedan tener mayor sensibilidad, que esto puede ser tanto una vivienda cercana, en el caso que estemos hablando de una fábrica, por ejemplo, como puede ser también, digamos, bueno, una oficina de mayor importancia, por decir de una manera, una oficina gerencial o una oficina común también, digamos, porque si yo al lado tengo una sala de máquinas, por más que la oficina sea una oficina común, igual va a ser muy complejo, digamos, eh, poder mejorarlo. Entonces, lo que siempre uno intenta es, en principio, ubicar esta fuente de ruido. ¿Para qué? Para luego, en la segunda etapa, planificar, es decir, distribuir esos recintos minimizando cuántos tabiques tengo que tratar. Si yo puedo evitar que me queden pegados dos recintos que luego voy a tener requerimientos muy altos, bueno, mejor. O si puedo, por ejemplo, en una sala de ensayo, en algún tipo de recinto de esa manera, que obligadamente tengo que estar, por ejemplo, que tengo que tener una ventana al exterior. Bueno, si yo puedo hacer algún tipo de paso, digamos, algún tipo de paso de servicio o de paso propio, simplemente que quede separando toda esa salita de ensayo de la estructura principal del edificio, eso va a hacer que después el aislamiento que necesite sea mucho menor, digamos, y no necesite una ventana de características, no digo mágicas, pero de características tremendamente importantes para poder obtener ese nivel de aislamiento. Entonces, muchas veces pensar las cuestiones desde lados diversos, no solamente decir, bueno, cuánto hago esta pared o cuánto hago este vidrio y demás, puede ayudar, digamos, a que sea mucho más fácil alcanzarlo, porque además el tema es alcanzarlo en la práctica después. Entonces también separar estos recintos sensibles, digamos, porque también el nivel de aislamiento va a cambiar. Hay muchas guías, no hay legislación, pero sí hay muchas guías, hay muchas recomendaciones, nacionales, internacionales más que nada, tanto del lado de lo que sería que puede ser tipo WELL, o con certificaciones, digamos, o simplemente guías, por ejemplo, que en otros casos tienen algunos países, que muchas veces no son obligatorias, pero son guías para que el servicio sea bueno. Volvemos a lo que vimos antes, solo de absorción, digamos, lo que tiene que ver con confort, tiene que ver con la molestia. Entonces, también separar estos recintos sensibles mejora por ese lado, ayuda a que sea más fácil. Desde este diseño luego, diseño en sí de lo que son los tabiques, siempre intentar, o en lo posible, estos requerimientos por encima de 55 decibeles en la práctica, no porque no sean posibles, sino porque son difíciles de conseguir, y más si hablamos siempre solamente de elementos secos. Porque, bueno, voy a necesitar tales cavidades mucho más grandes, es decir, separaciones entre placas mucho más grandes, placas específicas, y luego, yendo a la obra ya, mucha atención en los detalles. Y no solo eso, sino que además depende qué tipo de fuente de ruido tenga de un lado y de otro, voy a tener que analizar muy bien en frecuencia, de la parte del diseño,
cómo diseño estos tabiques, digamos, cómo los pienso para que justamente para que se adecúen, digamos, al tipo de fuente de ruido que tengo. ¿Por qué? Porque si tengo un grupo electrógeno, voy a tener un tipo de ruido que no es lo mismo que si tengo solamente una oficina. Entonces, si yo estoy intentando aislar, sea como veremos después, tal vez con una cabina, o sea solamente por un tabique, porque está en un recinto, un grupo electrógeno, bueno, voy a tener que pensar por lo menos en dónde está ubicado el ruido que genera, digamos, en el espectro hablando, ese tipo de ruido para saber cómo tengo que generar el tabique, porque tal vez no puedo directamente con un tabique liviano, o tal vez necesito, bueno, dimensiones particulares, o tal vez se hace más sencillo, volviendo al comienzo, planificado y poniendo en otro lado. Esto pasa mucho y cada vez más en edificios nuevos, donde de pronto tenemos ubicado la sala de máquinas pegada al último departamento. Y este último departamento, digamos, el que está en el piso más alto, generalmente es el más caro, o uno de los más caros, por lo menos en edificios más nuevos, digamos, y más modernos y de cierto nivel, porque tienen esta vista distinta, ¿no? Y tal vez es un piso entero o es un semipiso. Y bueno, a la vez no se piensa muchas veces en ubicar más lejos esta sala de máquinas. O sea, como mínimo, si tal vez se hiciera toda una terraza aparte, digamos, o toda una elevación, y luego se pusiera la sala de máquinas, ya arrancamos de otra manera para poder empezar a tratarlo. Ahora, si tenemos las máquinas sensores pegadas a la losa del que está en el último piso, y lo más probable es que sea un problema muy difícil de resolver, que tal vez no se pueda resolver perfectamente, porque además la persona que está ahí arriba, si nos ponemos a analizarlo, probablemente tiene un nivel sonoro muy bajo, con todo cerrado por lo menos, pero tiene un nivel sonoro muy bajo, digamos, un ruido de fondo muy bajo. Entonces, si uno lo ve del lado de la molestia, aún cumpliendo tal vez ciertos niveles que puedan existir en algunas legislaciones, no llegaríamos a hacer de cuenta que eso no está, porque la verdad es casi imposible. O hay que pensar en diferentes máquinas, que eso también es una forma, a veces, o sea, diferentes tipos de, por ejemplo, en este caso de ascensores, que tal vez tienen diferentes tipos de sonido. No es lo mismo los ascensores viejos que un ascensor más tipo BRB que arranca y para de otra manera, y entonces genera una molestia menor en general. Así que bueno, esto era un poco un inicio, digamos, de la charla, un poco entender cómo nosotros ubicamos los asesoramientos. En el caso de que se pueda ir a medir, porque muchas veces no se puede, nosotros obviamente la intención siempre es ir a medir, porque uno no sabe y además, por más que uno conozca el tipo de fuente, conozca todo, siempre es interesante conocer el entorno. Así que, así que bueno, disculpen que justo tenía que cortar el teléfono. Así que bueno, esta es una primera parte para comentarles un poco, digamos, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros hacemos. No sé si Fer quiere agregar alguna cosita o si hay alguna consulta, que obviamente la pueden hacer sin ningún problema, algo que no dije al comienzo, pero lo digo ahora, pueden escribirla por el chat, pueden, si no, avisarnos y nos van preguntando en el medio sin ningún problema para ir hablando. Y bueno, si no, quedamos así. No sé si Fer, vos querés agregar alguna cosita, algo que haya quedado ahí. Ahí prendí, ¿qué tal? Bueno, esta es la primera parte que le gusta a Esteban, también a mí, y me costó, les voy a decir la verdad, me cuesta, cuando estoy haciendo esto, me venía a la memoria la primera vez que lo hicimos con Esteban en Mendoza, en vivo y en directo, y la verdad que es mucho más lindo estar ahí frente a los estudiantes. Esto me parece, a mi criterio, muy frío, ¿no? Lo siento como lejos. Me encanta que me interrumpan, que pregunten, y este sistema es como que, así que si se aburren con mi parte, les pido disculpas. A mí me gusta más interactuar con las manos, con los brazos, con la gente, estar ahí en el aula. Algo que hablé con Esteban hoy a la tarde, que nosotros estamos acá gracias a Adriano. No sé si todos saben, pero bueno, Adriano sufrió un accidente y bueno, nada, quería recordarlo a él y nada, que estamos acá por él. Y que le doy las gracias porque fue una experiencia muy linda la primera vez que estuvimos allá en Mendoza. Bueno, hoy nos toca en pandemia estar acá detrás de un monitor y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible como si estuviésemos cerca.
Así que, bueno, me perdí la primera parte porque llegué un poco tarde del médico de mi hija, vine lo más rápido posible. Capital Federal es un lío para el tránsito, así que bueno, hice lo posible por estar 6:30 y lo logré. Me perdí una parte de Esteban, pero bueno. Bueno, como decía Esteban, si quieren hacer preguntas, estamos abiertos ahora a contestarlas de a uno, como se pueda, o no sé qué parte sigue, si hay un descanso de 10 minutos, no desconozco ahí qué es lo que viene ahora. Sí, o sea, hola Fernando. Dale, Jorge. Primero agradecerte que estés con nosotros y el recuerdo de Adriano, que todos lo tenemos en un afecto muy particular, los que lo hemos conocido, compartido como yo con él la parte académica y después una amistad. El tema es así, o sea, si hay ahora alguna consulta, si no, hacemos un pequeño descanso como para que, bueno, todos se levanten a hacer un cafecito. Es un poco esta modernidad que, si Dios quiere, pareciera que cada vez pronto vamos a volver a la presencialidad y ojalá podamos después volver a hacer esas charlas presenciales que eran... Y puntualmente la de ustedes, como dije al inicio, que vinieron a Mendoza, fue todo un esfuerzo que ustedes afrontaron y que nunca dejaremos de agradecer. Pero hay un break y si no hay preguntas, después cerramos con preguntas. Yo quería decir algo, pero Miriam. más que una pregunta, como un comentario nada más a lo que dijo recién Esteban. Como en cuanto a esas etapas que recién planteabas, Esteban, que uno podría decir que todas son iguales de importantes, lo previo, la planificación, el diseño, la obra. Y como arquitectos yo creo que hay un fuerte, digamos, los arquitectos, ¿no? Hablo de nosotros los arquitectos, quizás no los técnicos específicamente como es tu caso, pero somos como muy responsables o debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en la parte previa, que es la parte de la planificación y el diseño, ¿no? Porque nosotros tenemos acá en Córdoba el caso de una zona residencial que es Nueva Córdoba, que a lo mejor la han escuchado nombrar, que es un barrio, Sí. digamos, que está próximo, pegado al centro y pegado a la ciudad universitaria, y que se transformó ahora en un barrio para estudiantes, prácticamente está muy copado con estudiantes. Y ha virado su uso residencial que tenía a otro uso, porque además esto ha incorporado cantidad de boliches en la zona. Pero todavía subsiste la vivienda que antes tenía. Entonces, por ahí trabajar sobre el problema, cuando ya está instalado, como vos bien decís, es mucho más complicado que tomar las previsiones que tienen que ver con la parte de la planificación. Es decir, bueno, pensar si efectivamente esos usos de suelo son compatibles con lo otro que se da, que es el uso de la vivienda, ¿no? Porque es como difícil luego que acústicamente, por más que quieran tomar todas las previsiones y todas las mejores decisiones en relación a eso, el problema es tan grave que termina siendo casi imposible de resolver. Sumado a esto que, como vos dijiste claramente, la normativa es como unas recomendaciones, es decir, no hay un control riguroso de cómo están funcionando estos lugares con la música a tope. Bueno, ahora no, en pandemia eso no sucede, pero bueno, era lo habitual en las zonas. Entonces, hay como un conflicto entre cómo tratar el problema antes de que el problema se instale, cuando ya lo tenés metido adentro y ya a veces es imposible hasta de resolver. Totalmente, totalmente, Miriam, y es un gran comentario. Es un gran problema, digamos, de esto, justamente, de cómo se deben planificar muchas veces desde el comienzo. Para darte una idea, no solo pasa acá, obviamente pasa en muchos lugares del mundo, y estos conflictos que se dan. Y, por ejemplo, hace un tiempo, me acuerdo, previo a la pandemia todavía, que en Barcelona había empezado a hacer... digamos, le habían dado fondos a diferentes establecimientos, digamos, de divertimento, bares, lo que fuere, para que aíslen, o sea, para mejorar el aislamiento que ellos tenían, porque obviamente si no es imposible y a la vez es muy costoso y a la vez está mezclado, digamos, con zonas muy residenciales. Entonces, por ejemplo, lo que ellos habían propuesto en un momento era eso, generar como fondos de bajo costo, obviamente, ¿no? Para que no fuera tanta inversión, y se pudiera mejorar el aislamiento. Ahora, obvio que si vos podés evitarlo o reducirlo lo más posible, va a ser lo mejor, porque
A nosotros nos pasa mucho también con que esto que se genera respecto a los boliches y demás, no es solamente lo que se genera adentro, sino lo que se genera en la calle, que eso es hasta lo más casi imposible de resolver a veces, porque no tenés forma, es una forma de cómo se vive la ciudad que se modifica, digamos, cuando hay demasiados usos distintos entremezclados, porque de pronto, si vos tenés un bar o un boliche, y bueno, y si, más que nada cuando son boliches, digamos, bares que funcionan hasta muy altas horas, y bueno, vas a tener mucha gente en la calle, autos pasando, motos, y lo normal, digamos, no tiene nada de malo, digamos, es lo normal que se da con ese tipo de lugares. Entonces, es un conflicto, digamos, que las zonificaciones no obliguen más, digamos, o no piensen más en ese sentido, para que, bueno, para que todo se pueda vivir un poco mejor y que sea más sencillo poder resolver los problemas, porque si no, muchas veces no se pueden resolver, tan sencillo como eso, Gracias. no hay mucha forma de, uno no puede hacer magia o no puede pretender, digamos, llegar a niveles estratosféricos. Así es, Yo creo gracias. que justo lo que estaban hablando, se me venía una idea. En el sur, digamos, vamos a poner un ejemplo, en Tierra del Fuego, por decirlo de alguna forma, a nadie no se le ocurriría hacer una construcción que no tenga aislación térmica. ¿Por qué no está ese criterio en las ciudades con la aislación acústica? Entonces no se defiende tanto la acústica porque todavía no hay una idea o una noción o un entendimiento de un montón de cosas. Así como se lo tiene en la aislación térmica, los arquitectos, digo arquitectos, ingenieros, constructores, si bien algunos lo saben, otros no, pero deberían darle tanta importancia como cuando se le da la importancia a la aislación térmica para una vivienda, un hotel, en lo que es Bariloche, Tierra del Fuego. Bueno, la acústica también existe en Bariloche, en el centro, en la Pampa y en Salta. Entonces, también es un poco esa cultura que vamos a tratar de tener que cambiar en algún momento, ¿no? Porque la térmica en algunos lugares está como entendida, pero a la acústica hay que meterle más fuerza todavía. Bueno, nos tomamos un café, cada uno lo va a tener que preparar, eso sí, o un mate o un té o lo que quieran. Son las -2 minutos. Bueno, nos podemos juntar a las 7:10, o sea, lo hacemos así para seguir aprovechando la charla que nos están dando aquí Fernando y Esteban. Así que si les parece, hacemos este impasse, a las 7:10 nos volvemos a juntar. Bárbaro. Gracias, seguimos entonces.